Bienvenidos de nuevo a Tribu Social, donde le seguimos la pista a los artistas, a los influenciadores, a las personas del mundo del arte y también del mundo de la farándula en Colombia y en Latinoamérica. Y hoy tenemos un invitado que fue protagonista de lo que sucedía en los medios de comunicación, específicamente en los medios de comunicación juveniles en la ciudad de Medellín, por allá en los años 80. Y es que había una emisora muy importante para los jóvenes, casi que era la única emisora para los jóvenes, llamada Veracruz Estéreo. Pero ahora más adelante vamos a hablar de eso. Él es presentador de televisión y director de emisoras de radio, justamente. Por eso estamos hablando hoy con Mauricio Pérez. Mauricio, bienvenido a Tribu Social. Hola, gracias por la invitación y aquí estamos para departir un rato y recordar los buenos momentos que nos ha tocado dentro de los medios de comunicación y esto tan apasionante que es la radio. La radio ha sido un amor para mí. Yo me enamoré de la radio y afortunadamente la radio también se enamoró de mí. Mauricio, comencemos hablando un poco de historia. Para los que somos adultos contemporáneos en la ciudad de Medellín, bueno, y en Antioquia y posiblemente en otras regiones de Colombia, Veracruz Estéreo fue una emisora icónica, casi que nos levantábamos escuchando a Donny Miranda, a Mauricio Pérez, a Carlos Mario, Alberto a Carlos Ríos, Alberto Tito. Ríos, a todos los que pertenecían en ese momento a Veracruz. ¿Cómo empezó Veracruz Estéreo? ¿Cuál fue la idea inicial? Mire, era un proceso. Primero se inició como La Voz del Cine, después como Radiodisco ZH y después como Veracruz Estéreo. Arrancó el 4 de julio de 1984. Y no sé, las cosas se dieron para que se convirtiera en un fenómeno de la radio. ¿Por qué? Porque encontró al mejor público en ese momento, público joven, ávido de música americana, porque estaba entrando en los medios de comunicación la música americana con mucha fuerza. Esta emisora tenía la oportunidad de conseguir toda la música que iba entrando a las listas norteamericanas y a las listas de Inglaterra. Fuera de eso, de tener una excelente emisora, se dio que pudimos tener programa en televisión, en Teleantioquia. Precisamente el 17 de enero acaba de cumplir años el primer programa que hizo Veracruz Estéreo en televisión, fue en Teleantioquia. Eso fue el 17 de enero de 1987. Bueno, se dio que podíamos tener un vínculo con periódicos. Arrancamos con el periódico El Mundo en Medellín y después con el periódico El Colombiano. Todo se estaba dando. Teníamos los locutores del momento. Eran jóvenes que tenían el lenguaje preciso para comunicarse con los jóvenes. Decía el eslogan, con el lenguaje de la nueva gente, la gente que estaba pegada a esto. Además teníamos personajes, teníamos los programas en la mañana, teníamos un morning show que era impactante. En su momento fue una adaptación de un morning show americano, que era Despiértese con Veracruz. Además, la programación bien diseñada, un programa rematando la noche, que era música para soñar despiertos, que era un programa con baladas. Bueno, entonces todo se daba un equipo de trabajo muy interesante y se daba la unión de los medios para que fuéramos exitosos. Mauricio, desde esa época ya existían dos cadenas radiales muy poderosas en Colombia, que son Caracol y RCN. Sin embargo, Veracruz logra encontrar un nicho y en ese nicho trabajar de la mano de los jóvenes. ¿Usted por qué cree que esos dos grandes pulpos de la radio en ese momento no empiezan también a hacer una emisora juvenil? Ellos lo van a hacer, pero mucho más adelante, por allá casi que Sí, en los años 90, pero ¿por qué en los 80 usted cree que no lo vieron venir? ¿No les interesaba ese público? Bueno, nosotros arrancamos a nivel local, nosotros arrancamos la ciudad de Medellín y de pronto ellos estaban en Bogotá y no magnificaban la fuerza que tenía la emisora de la ciudad de Medellín. Lógicamente, o bueno, casi en todas las ciudades, las emisoras tropicales son número uno en las encuestas. Y en Medellín existía La Voz de Colombia, que también era una emisora retro, pero de baladas.
Y como dato curioso, siempre que miraban las encuestas, estábamos en los primeros lugares, no salíamos de los 3 primeros lugares, pero era la única emisora en Colombia juvenil que estaba en los primeros lugares. Después llegó a Bogotá 89, la superestación en Bogotá, pero entonces de pronto, como veían que era únicamente en Medellín, creían que era un fenómeno aislado. Después se regó en todo el país, Bogotá, como lo dije, Cali, Cartagena siempre había tenido la voz de la victoria, creo que se llamaba. Bueno, pero el fenómeno arrancó por Medellín y ellos no dimensionaron lo importante que era. Pasaron algunos años y ya arrancó el sistema radioactiva y arrancó el sistema Mega y otras clases de emisoras y Super tenía una muy buena estación aquí en la ciudad de Medellín, pero como era Bogotá, ellos no midieron tanto, ellos decían un fenómeno aislado y no se imaginaban. Después copiaron algunos de los modelos que teníamos en Medellín para llevarlos a Bogotá y aplicarlos en las emisoras de Bogotá y también fueron exitosos. Mauricio, en esos años 80, que tanto a usted como a mí nos tocó vivir, había una realidad muy cruel para Colombia y era la explosión de todo el fenómeno del narcotráfico, que ya había venido desde antes, pero que finalmente explota en los años 80. Esa realidad toca de alguna forma a Veracruz Estéreo, que específicamente estaba en la ciudad de Medellín. Mire, para nosotros era muy complicado, nosotros haciendo un programa y escuchando bombas en el poblado, eso era muy difícil. No era tapar la realidad, pero por lo menos un poquito de tranquilizar a la gente, porque era un pánico colectivo. Medellín era pánico colectivo. Uno era esperando en radio la noticia dónde explotó la siguiente bomba en Medellín. Y nosotros, por lo menos, matizábamos un poco eso. Esa no era la información, la primera información que teníamos nosotros en el día. No era que quisiéramos tapar el sol con un dedo, pero por lo menos darle un ambiente más tranquilo a la ciudad de Medellín, que los jóvenes por lo menos escucharan radio, disfrutaran, bailaran y cantaran. Pero sentíamos propio el miedo que sentíamos en Medellín. Nosotros salíamos del estudio de emisión, pero no sabíamos si íbamos a regresar el día siguiente. Era muy complicado, miedoso. Pero teníamos un equipo muy fuerte y muy integrado. Le digo algunas cosas que recuerdo. Un día del censo, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos nosotros todo el día aquí el programa que le hace que estén censando a toda la gente en la ciudad de Medellín? Oiga, y nos reunimos todos y trabajamos 24 horas y eso fue la sensación, que nosotros estuviéramos trabajando mientras los otros estuvieran censando. Y hacíamos fechas especiales y el 25 hacíamos programa, el primero hacíamos programa. Era un amor que le teníamos a esta emisora tanto que sacrificábamos más del tiempo necesario. Es decir, que nosotros podíamos trabajar en el programa de la mañana de 6 a 10 de la mañana que terminaba, pero nos quedábamos haciendo evaluaciones de qué había pasado, qué podíamos mejorar. Todos los días escuchábamos música y escuchábamos emisoras de C100 en los Estados Unidos, analizando los procesos de programación y intentando recuperar todo lo que se cogía de radio en el extranjero para aplicarlo a nuestro medio. Fue cosas muy bonitas las que vivimos. Mauricio, pues salvo algunos ejemplos que se ven por estos días, o unas iniciativas de revivir a Veracruz o los clásicos a través de la internet, Veracruz fue desapareciendo conforme pasó el tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento con la emisora? Bueno, varias cosas. Primero entraron competencias, que era muy lógico, que la gente no se iba a quedar quieta esperando a que fuera reina solitaria. Arrancaron fenómenos, superestación, todo el estéreo, radioactiva. Fueron mellando de todas maneras el mercado y dividiendo la emisora, porque algunos querían otro género musical, les encontraban más atractiva la radio de otra parte. Entonces, eso fue cambios de personal y cambios en las directivas de la emisora. Yo digo que también influyó mucho los cambios en las directivas, porque las visiones inicialmente eran muy claras. Nosotros teníamos muy perfilado nuestro mercado, nuestro público y nuestra audiencia.
con cambios en directivas de la emisora, porque la emisora era local, los dueños inicialmente eran locales, pero llegó una organización nacional y se apoderó, compró los derechos, que era muy lógico que eso pasara en el mercado. Pero se perdieron algunas metas fijas que teníamos y eso pues siempre empezó a hacer mella dentro de la emisora. Crecieron nuestros oyentes, pasaron muchas cosas, hubo un cambio de personal que se fue depurando, salíamos y nos íbamos para otras emisoras, nos contrataban de otras emisoras, entonces los cambios desubicaron un poco a los oyentes de Veracruz, algo perdieron de interés, hay que decir que algunos ya terminaban su época juvenil para convertirse en trabajadores o ya estaban más tiempo en las universidades y ya no tenían los espacios para escucharnos. Bueno, fue cosas que pasan en los medios de comunicación, pero fue el proceso lógico y el cambio personal que yo creo que fue muy fuerte, influyó mucho en la emisora, que saliera. La emisora inicialmente de ventas era top, lo que nosotros teníamos en los bloques de cuñas radiales era una barbaridad, empezó a bajar con el tiempo, lógicamente, y los inversionistas en Bogotá perdieron interés con la emisora y se acabó el proceso. Cambiaron íntegramente los locutores y ya de pronto la segunda generación no fue tan exitosa como la primera y se acabó literalmente. Mauricio, usted conversa, tiene contacto aún con algunos de los compañeros de Veracruz Estéreo. Hace un momento hablábamos de Donny Miranda o Carlos Alberto Ríos. ¿Qué ha sido de ellos, de los personajes Bueno, que trabajaban en Veracruz con los que usted tiene contacto todavía? Tito se fue a vivir inicialmente a Costa Rica, ahora vive en México. Mucha gente lo llama para que les dé consejos y comparta sus conocimientos. Él pasó por RCN, pasó por Caracol, pasó por las grandes cadenas radiales en Colombia. Donny Miranda vive en la ciudad de Medellín, es abuelo, está muy metido con la bolsa de valores. Un amigo una vez le hizo un regalo y le dijo, te voy a enseñar a manejar, a que compres y vendas acciones. Y entonces Donny vive en la tranquilidad, en el retiro ya de los medios, pero sigue muy atento de todas maneras en lo que pasa, pero ya no metido como en primera persona. Carlos Alberto Río es mi compañero de trabajo. Yo tengo que decir que yo sigo trabajando, estoy trabajando en televisión, en Televid, tengo un programa de televisión los fines de semana, los viernes a las 9:30, con repetición los sábados. Ahí estoy con Carlos Alberto Ríos. Con él no he perdido el contacto en ningún momento, pues la gente dice que ese matrimonio no se acaba, que ya llevamos como 38 años trabajando juntos. Vicky Trujillo sigue haciendo fiestas, es una persona referente en las fiestas en la ciudad de Medellín, en las fiestas de clásicos. Bueno, ya ahí seguimos, estamos vivos, seguimos practicando esto de la locución y expresarnos con la gente y compartir con la gente. Entonces nosotros seguimos gozándonos los medios y yo sigo gozando la radio y la televisión cuando lo puedo hacer. Mauricio, a propósito de seguir gozando los medios, viajemos ahora entonces hacia el presente, donde las emisoras de radio ya tienen unos formatos totalmente distintos y han aparecido formatos como, por ejemplo, los podcasts, donde la gente puede seleccionar contenidos y casi que armar su propia emisora, no solo en términos musicales, sino de contenidos. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo ahora es una nueva época dorada de la radio? ¿O finalmente lo que está sucediendo es que la radio se está marchitando en aras de otros medios digitales como las plataformas de Netflix o Amazon Prime Video? Yo creo que está migrando mucha parte de la radio. No es, yo no sé el término, se está acabando la radio, de pronto puede ser mal utilizado, pero, pero ha bajado mucho el consumo de radio, por lo menos en las ciudades. La gente ha cambiado a otros medios, como lo dijiste, el internet ya es su amigo, sus celulares, donde pueden escuchar podcasts que son información más comprimida de sus artistas.
aunque no sepan mucho de música, pueden buscar playlists 80s y muchos los van a disfrutar. Y como decías, armar sus emisoras. De pronto, el conocimiento de ellos no es el máximo, porque no les tocó la verdadera, para mí, la verdadera época de la radio, de los 80 y de la música también. Ahora pueden obtener conocimientos buscando, metiéndose a las redes y dándose cuenta cuáles eran las canciones y esto, aunque no las vivieron. Pero es válido el formato, válido el formato. Es de todas maneras mantener viva la música y la radio, no directamente, pero sí con los podcasts. Yo no soy mucho de escuchar podcasts, hay excelentes personas que los hacen con mucha buena información, muy didácticos y podemos aprender mucho de ellos. Pero es otra generación completamente diferente. Yo no sé si nosotros, después de los 60 años, porque tengo más de 60 años, somos las personas más indicadas para estar metidas en los podcasts. No, creo que no somos los más frecuentes visitantes de los podcasts, pero bueno, es otro medio, tenemos que respetarlo, tenemos que felicitar a los que los hacen, que es una labor muy interesante de todas maneras. Y es el proceso, es la nueva generación. Yo digo que para estos jóvenes, muchos de ellos arrancaron en el 2000, esta generación del 2000 para acá, ha cambiado los métodos de consumo, ya no disfrutan la radio, ya es un celular únicamente, o un portátil, o un computador, y es muy diferente, pero todo es respetuoso. Hay una frase que ha circulado en un meme desde hace tiempo que dice que no es que los discos de acetato fueran mejores, sino que realmente la música era mejor. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente. No, la música era mejor. La música era más bien hecha, más bien planeada, más bien desarrollada. La música, no, ni siquiera la letra, la música era muy bien hecha. Ahora me pongo a escuchar, bueno, voy a criticar un poco el reggaetón porque me toca. Quítele la letra a las canciones de reggaetón y la música únicamente. Yo creo que una canción podría servir para 4.000 o 5.000 canciones. Las músicas son completamente iguales, son unas bases musicales repetitivas. Y ni que hablar de la letra porque ahí sí me vuelvo un viejito gruñón como el de la película, porque la verdad no encuentro mucho placer en escucharla. Son generaciones diferentes. Ellos dirán que no, nosotros era una música de viejitos, que el LP suena delicioso. El sonido, es que el sonido, el mismo sonido del disco era diferente, tenía otras gamas sonoras. Se fue comprimiendo el sonido con los MP3 y con los otros procesos musicales y dejó de sonar tan bien como sonaba antes. Pero la música de antes era espectacular, era bien hecha. Uno identificaba inmediatamente al artista. Uno escuchaba una canción y decía, esa canción es de tal artista, porque tenía una identidad musical y eso se daba. Ahorita se ha perdido mucho y me vuelvo viejo cuando empiezo a hablar esto y me da un poco de nostalgia de la radio y de la música y un poco de rabia con los procesos de ahora, pero ese es el futuro y eso es lo que está pasando y tenemos que adaptarnos a ellos. Mauricio, usted nos estaba hablando de la música y de la letra. Bueno, tocaba tangencialmente el tema de los artistas. ¿Cree que hoy hay verdaderos artistas en la música? ¿Podemos esperar un Michael Jackson, un Lionel Richie, un Prince, como vivíamos y como podíamos admirar en la época de los 80? ¿Aparecen ahora nuevos artistas o la mayoría de ellos son artistas de laboratorio? Es decir, Bueno, fabricados. sí, hay que decir mucho que son artistas armados para el mercado. Yo sí sé que van a aparecer artistas muy vendedores. No sé si musicalmente vayan a ser muy buenos. Sí van a vender mucho porque tienen los medios. Es que nosotros en los 80 no teníamos los videos musicales para reproducir los artistas. Pues fueron llegando en el 86, 87, 88, pero no teníamos esos videos musicales bien hechos de ahora. Ahora coreografías, música, efectos especiales, sonidos diferentes y muy bien hechos. Entonces, hay muchos medios
para que haya exitosos cantantes. No sé el término cantante hasta dónde se le puede dar. Que cante, sé que muchos cantantes no cantan ni siquiera, son procesos que se le hacen a la voz para mejorarla y esto, no tienen la dicción, no tienen la respiración, bueno, les faltan otros sí, hay algunos que sí son buenos cantantes, pero está muy dividido entre buenos, regulares, muy malos y fabricados. Eso podría decir yo. Sí van a seguir vendiendo mucho y el mercado se va a seguir moviendo porque el mercado de la música no para y van a nacer otras estrellas y los van a llevar a los premios, ahora entregando el premio Grammy, que es el máximo honor a cantantes, entregándolo a personas que realmente ni siquiera cantan. Eso es doloroso, eso es doloroso. A mí sí me parece que se están juzgando mal, que los miembros de la academia no sé si se vendieron por el mercado, pero cambiaron completamente. Nosotros premiaban a los cantantes, ya no premian a los cantantes, premian la empresa, la música. Entonces ha cambiado mucho esto. Mauricio, para ir finalizando esta entrevista tan entretenida, donde hemos recordado tantas cosas sobre el mundo de la música y el mundo de las tribus sociales justamente en esas décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, las personas que de alguna forma quieren contactarlo a usted, que quieren conversar o estar también en contacto con ese programa de televisión que usted tiene ahora en el canal Televid, ¿dónde pueden vincularse con usted? ¿Dónde encuentran una forma de escribirle, de llamarle, de hacer contacto? Mire, yo tengo la red más vieja, que es el Facebook. Para mí sigue siendo la más útil. Yo tengo un grupo que se llama Musinet Clásico. Ese grupo tiene 146,000 personas, que yo creo que es un grupo grande y que sigue creciendo todos los días. Allí todos los días estoy poniendo los cumpleaños de los veteranos, las noticias de música, los que desafortunadamente se nos van. Entonces, creo que es el medio. Me pueden buscar también como Mauricio Pérez en las redes sociales, en el Instagram y en el Twitter y esta cantidad de cosas. Pero tengo el Facebook, que para muchos es el más anticuado de los otros, para mí es el más vital y es el que más manejo, y con ese en Musinet Clásicos, ahí están todos los días. Sé que van a encontrar los veteranos un muy buen grupo en las redes, que lo van a disfrutar, que se lo van a gozar. Entonces es el que más recomiendo porque es el que más manejo y con ese vibro todos los días. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy en Tribu Social y por recordarnos que los clásicos finalmente nunca pasan de moda. Bienvenido siempre. La música no va a morir, tuvimos la mejor, la más espectacular. Los invito a que los que no conozcan la música de los 70 y 80 busquen y van a encontrar cosas muy deliciosas, voces buenas, creaciones musicales muy interesantes. Y a ti, Naranjo, gracias por mantener viva nuestras culturas y gracias por este ratico, y te queremos mucho y te vemos en televisión todos los días. Mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias, Mauricio. Yo pertenezco también a la generación de los clásicos y a ustedes los invitamos a que nos sigan en Tribu Social en todas nuestras redes sociales, también en nuestro sitio web www.tribusocial.co. Nos vemos en la próxima. Chao.